A través de la historia, el cine se posicionó como el séptimo arte gracias a que, más allá de solo ser el medio de entretenimiento, ha conseguido tener un gran impacto al abordar temas de interés cultural, social y político. Una gran variedad de historias diversas mantienen cautivo al público, el cual, sin importar nacionalidad, raza o estatus social, siempre encuentra algo de su agrado. Entre el variado universo cinematográfico encontramos a la psicología como vehículo recurrente de diversos temas, desde la depresión, la ansiedad y la salud mental hasta temas más fuertes como el trastorno de la personalidad, la psicopatía y la sociopatía. Para ocasionar un mayor impacto, los guionistas suelen abordar situaciones que se apeguen más a la realidad, muchas veces recreando hechos a la perfección. Este es el caso de los atroces acontecimientos que cometieron los asesinos seriales más famosos de la historia y que, de manera espectacular, el cine ha logrado plasmar. Desde siempre, el ser humano ha tenido una latente curiosidad a lo desconocido, ya que, a pesar de generarle incomodidad, muchas veces esa adrenalina es la que los lleva directo a la sala de cine. Pero, ¿qué es lo que impulsa a ver estas películas? ¿Es el sentido de justicia o el morbo lo que nos mueve? Por medio de esta investigación, se busca ir más allá del mero entretenimiento, escudriñando lo más profundo de la historia de estos personajes de dudosa moral, al borde de la delgada línea entre la realidad y la ficción, dando un vistazo al impacto social que han tenido estas cintas en la historia. Dando entrada al tema, se debe de establecer los límites entre asesino serial, el asesino en masa y el frenético, reduciendo el riesgo a sesgos de la información. El asesino en masa es aquel que mata a 4 o más víctimas en un mismo momento temporal o lugar, mientras que el asesino frenético mata a 2 o más víctimas en un periodo de tiempo consecutivo en 2 o más lugares. El asesino serial ha sido catalogado como un individuo que mata a 3 o más personas de forma consecutiva, con periodos de entre 24 horas a 30 días. Los asesinatos tienden a ser individuales, siguiendo un patrón entre sus víctimas, ya sea por el sexo, edad, raza, estatus social, entre otros. Su principal motivación es satisfacer una necesidad psicológica, ya sea de poder, venganza, satisfacción sexual, entre otras. Este término fue establecido oficialmente en la década de los 70 por el agente especial del FBI, Robert Ressler, aunque el concepto ya había sido empleado en los 30 de manera informal para referirse a casos con estas características peculiares. A partir de la conceptualización concreta de la naturaleza del asesino serial, se enfocarán los datos únicamente en los individuos plasmados en la cinematografía sujetos a estos parámetros. El asesino serial ha sido plasmado múltiples veces en la pantalla grande, tanto de manera biográfica como fantástica. Hay personas que le atribuyen las características estereotípicas de este tipo de asesinos a la necesidad cinematográfica de crear villanos memorables y terribles, luego siendo estos mismos adoptados por desequilibrados mentales para cometer actos parecidos a los plasmados en la pantalla. Pero lo cierto es que la realidad a veces supera la ficción. Según un artículo de la BBC, a finales de la década de los 60 hubo un incremento de los asesinatos en serie que alcanzó su máxima proyección en los 80, en lo que se calcula que al menos 200 casos de asesinatos seriales estaban operados solo en Estados Unidos. Con esto dieron pauta a la conexión geográfica y temporal más recurrente al investigar las atrocidades cometidas por estos personajes. Peter Brodsky, autor, historiador y cineasta canadiense, plasmó en su libro Hijos de Caín la brecha entre los estudios académicos y el verdadero crimen sensacionalista al examinar la comprensión del asesino serial a partir de sus dimensiones evolutivas, antropológicas, desde la prehistoria hasta el día de hoy, comenzando un diálogo certero en el que afirma: antes de que se acuñara el término asesino serial, solo había un monstruo, crímenes atroces y sádicos. Eran vistos como hombres lobo, vampiros, demonios o más tarde psicópatas. Además de la opinión pública y miles de libros relacionados con el tema, hay que tomar en cuenta que las autoridades estadounidenses tienen un papel crucial en el estudio del comportamiento criminal. Es por eso que el FBI instaló en los años 70 la Unidad de Análisis Conductual, liderada por Robert Ressler, antes mencionado. Este fue cabeza del departamento al iniciar su adición a la Fuerza Especial. La unidad se encargaba de estudiar los crímenes por su pasado y psique,
Estos hechos históricos han marcado carreras de grandes cineastas. Tal es el caso de Alfred Hitchcock, quien con su obra The Lodger en 1927 plasma el enigmático caso de los asesinatos de Jack el Destripador, marcando su carrera al convertirse en el maestro del suspenso y el precursor del thriller. Tiempo después, en 1960, se suma su obra más icónica que se ha convertido en parte del cine de culto, Psycho, inspirada en el asesino Ed Gein, mejor conocido como el carnicero de Plainfield. Este fue el parteaguas para que películas basadas en crímenes reales llamaran la atención del público, colocando en la escena personajes como Ted Bundy, John Wayne Gacy y Allen Woodard, con películas como Monster del 2003, To Catch a Killer en 1992 o Extremely Wicked, Chocolate, Evil and Bill en 2019. Aunque los escritores y guionistas se esmeran en apegarse a los hechos, es inevitable dramatizar la historia para generar mayor interés. Lamentablemente, durante el camino muchas veces se cae en la romantización del criminal, al punto en el que algún espectador podría llegar a empatizar con el susodicho. La romantización se refiere a ver al sujeto de manera idealizada, tanto en sus acciones como en su persona. En el aspecto cinematográfico es muy común utilizar actores queridos por el público para representar a dichos personajes, pero no realmente con la intención de atraer al espectador en favor del sujeto, sino para representar la figura carismática y atrayente que muchos de ellos utilizaron de anzuelo para cometer sus crímenes sin ser descubiertos. Además de la personalidad encantadora que tienen algunos asesinos seriales, existe una filia en términos psicológicos que puede describir a las personas que se encuentran bajo la influencia de sus manipulaciones. La hibristofilia es la atracción hacia personas peligrosas o que se encuentran al margen de la ley, delincuentes, asesinos, secuestradores o ladrones. Eso puede llevar a la víctima a separarse de su propia moral para poder agradar a la persona de su devoción, lo que es realmente peligroso. Cabe resaltar que no todos los sujetos que admiran al asesino padecen de esta condición. Simplemente el carisma de estos seres atrayentes los ciegan ante todo rastro de moralidad, incluso hasta llegar a creer que el acusado de estos cargos no cometió ninguna falta, porque ¿cómo podría si es tan atractivo y encantador? Tal es el caso de Elizabeth Clover, quien fue pareja de Ted Bundy durante 6 años sin percatarse de los actos retorcidos de su amado, hasta llegar al punto de dejarlo convivir con su hija Molly, que para ese momento era muy pequeña. Pero no todos corren bajo la misma suerte de Elizabeth, ya que al sospechar de Ted, fue la primera en avisar a las autoridades de sus sospechas, dándose cuenta de la realidad a tiempo para no convertirse a ella y a su hija en víctima de este criminal. Por otro lado, personajes como Charles Manson son aún más complejos, puesto que no cometió ningún asesinato por su propia mano, pero es un ejemplo de cómo la manipulación y el carisma pueden lograr convencer no solo a una persona, sino un grupo de personas para cometer dichos actos. Aún existen algunas dudas sobre si es posible catalogarlo como asesino serial, ya que las características no son concretas. Lo que sí cabe resaltar es que su psique es muy similar a la de muchos otros, además de arrastrar con una niñez turbulenta en la que jamás se le trazó la delgada línea entre el bien y el mal. No sabemos a ciencia cierta si las películas que plasman al asesino de este modo tan atrayente tengan algún impacto en las relaciones futuras de personas que empaticen con ellos, pero es realmente necesario dar a conocer sus acciones y su forma de pensar para lograr identificarlos de manera más pública, evitando que la historia se repita.